La propuesta es, termino el tema 3 y pueden empezar a hacer preguntas. Supongo que en tema 4 va a haber más preguntas, puesto que comentaremos todo lo de análisis de suelo. Pero bueno, entonces comparto pantalla y aquí estamos, ¿no? Voy a desactivar mi cámara y pues vamos a presentar este tema 3. Entonces, bueno, el tema 3 involucra toda la parte de suelo, porque, bueno, principalmente el suelo brinda servicios ecosistémicos. Hablaremos un poquito de estos servicios. ¿Qué hay entre la relación de calidad de suelo y fertilidad? Obviamente, ¿qué nos lleva a una degradación del suelo? Y cómo revertir o evitar la degradación de un suelo agrícola, ¿no? Mediante estrategias de conservación y manejo de suelos. Entonces, bueno, de esta manera está armado el primer tema y pues posteriormente tocaremos el tema 4 que les decía, vamos a tratar de hacer unos ejercicios muy sencillos para que ustedes puedan calcular la dosis de fertilización para el cultivo del maíz, pues basándose en un manejo de sitio específico, por así decirlo. Entonces, bueno, pues empecemos con los servicios ecosistémicos que tiene el suelo. Pues primero que nada, si no fuera por el suelo, no podríamos producir nuestros propios alimentos, ¿no? Entonces, una de las principales funciones que tiene el suelo es, pues, producir alimentos, ¿no? El siguiente servicio ecosistema y que está hoy en boga, pues es que el suelo permite que se den casi todos los ciclos de biogeoquímicos, ¿no? Nitrógeno, fósforo, potasio, carbono principalmente. Y de ahí que el suelo últimamente se ha visto como una de las estrategias para mitigar eh, los efectos del cambio climático, ¿no? Por el secuestro y la captura a través de la incorporación de materia orgánica, de lo cual ya se ha estado trabajando en otros ámbitos. Eh, Sobre todo se busca ya, pues, pagarle a los productores por estos bonos de carbono, ¿no? Si incrementan el carbono en el suelo a través de la materia orgánica, pues ya hay un pago extra, así como cuando se captaba agua, ¿no? En ciertos terrenos. Bueno, otra función del suelo es la captación de agua y la recarga de los acuíferos. Obviamente el suelo sirve como una esponjita que va filtrando esa agua y pues la libera de contaminantes, ¿no? Adicionalmente, el suelo puede regular la temperatura y la humedad. Obviamente sin él pues no podríamos hacer edificaciones, soporta pues obviamente toda la infraestructura, además de proveer alimento pues nos brinda materiales para construcción como arenas, gravas, piedras, etcétera, ¿no? Y pues obviamente al estar el suelo sano, pues obviamente se evitan los deslaves, se reduce eh, la escorrentía y pues obviamente todo eso es a favor de que se desarrolle pues la población, ¿no? Entonces estos serían los servicios ecosistémicos. Hay alguien más que dice que tiene un efecto sobre la cultura, sobre las tradiciones, ¿no? Yo netamente diría que pues obviamente el hecho de producir alimento, hoy en boga que está la agricultura orgánica, pues también sirven para brindar un servicio terapéutico, ¿no? Para ciertas personas, que quizá ahorita no se vea de esa manera, pero realmente el trabajo con el suelo, pues ayuda a trabajar estas enfermedades que pueden tener algunos humanos, ¿no? Y bueno, ¿qué respecto con esto de la calidad y la fertilidad? Primero partamos del concepto de fertilidad, que es algo completamente muy amplio, pero en sí se enfoca a que la fertilidad del suelo es la capacidad de para suministrar nutrientes a las plantas en formas disponibles, o sea, que sean fácilmente accesibles y en cantidades suficientes para que la planta pueda desarrollar todo su ciclo de crecimiento.
Adicionalmente, se puede decir que debe de estar libre de elementos tóxicos como los metales pesados, algunos compuestos orgánicos que también pueden ser tóxicos. Y esto no se logra solamente el suelo por tener los nutrientes, ¿no? Sino es una serie de factores que están interviniendo, como la estructura, como la porosidad, como pues los componentes que están ahí en el suelo, ¿no? Hablando desde la textura, arcillas, limos, arenas, la actividad de la micro, meso y macrofauna, ¿no? Es bastante complejo lograr que estos nutrientes estén disponibles. Entonces, la fertilidad es un concepto grande, pero realmente el concepto va enfocado hacia los nutrientes, ¿no? Que estén disponibles. Y bueno, ¿qué hay respecto a la calidad? La calidad es una medida de cómo está funcionando el suelo respecto a algún servicio ecosistémico. En este caso, como estamos hablando de agroecología, del cultivo del maíz, pues entonces vamos a enfocarlo a esa parte, ¿no? Entonces, la calidad técnicamente la mediríamos a partir de indicadores que nos digan que nuestro suelo es sano y que tiene esa capacidad de darle los nutrientes al cultivo del maíz para obtener cierto rendimiento, ¿no? Entonces, ese es el concepto de calidad. Obviamente la calidad se mide a través de indicadores. Vamos a ver que hay diferentes indicadores que se utilizan para evaluar esta capacidad, ¿sale? Entonces, bueno, aquí les puse los indicadores, yo los dividí en físicos, químicos y biológicos. Hay muchos indicadores, pero yo creo que estos son los más fáciles de poder medir, ya sea mediante un análisis de suelo eh, o de una manera un tanto cualitativa, en campo. Bueno, dividimos a los indicadores de aquellos que son físicos. Dentro de estos encontraríamos a la densidad aparente, obviamente la estructura, que es el acomodo de las partículas del suelo que nos generan poros. Estaría la estabilidad de agregados. Esa es un indicador muy bueno, muy sencillo de medir. Este nos permite saber, pues, qué tan estables o qué tanto duran estos agregaditos en el suelo, y obviamente pues nos permite saber si en algún momento ese suelo sería susceptible a algún tipo de erosión eólica o erosión hídrica. Entre más resistente sea el agregado, menos se deshaga frente a la precipitación o al viento, pues ese suelo pues es más sano, ¿no? Eso es lo que nos estaría diciendo este indicador. Uno lo puede hacer caseramente, ya hablaré en el tema 4 de cómo medir este tipo de indicadores. Igual la infiltración es una propiedad que nos dice qué tanto se mueve el agua en cierto tiempo en el suelo. También muy importante para evitar problemas de escorrentía, de pérdida de suelo. Y pues uno que es muy sencillo de mirar en campo, pues es la profundidad del suelo, ¿no? Entonces, para el cultivo del maíz, pues tendremos que hablar que mínimamente tiene que ser de 60 centímetros. Y otra propiedad indispensable que tiene que tener el suelo para suministrar los nutrientes, pues es la capacidad de almacenamiento de agua, ¿no? Acuérdense que las plantas no solamente necesitan nutrientes, necesitan agua y necesitan gases para poder crecer. Entonces, el suministro de agua es bien básico para que éstas puedan tomar los nutrientes que están en la solución del suelo y posteriormente, pues, metabolizarlos en lo que sería una biomasa, ¿no? Y pues de ahí, al llegar a cierto valor de biomasa, pues empezamos ya a producir, en este caso, el grano, que sería nuestro producto de interés económico. Bueno, dentro de los indicadores químicos está el pH,
El pH es la variable más sencilla de medir, más fácil de evaluar y realmente es el reflejo de cómo estaría la disponibilidad de nutrientes. Un pH nos puede decir cuáles están deficientes y cuáles pueden, de los nutrientes que hay en el suelo, ser tóxicos. Junto carbono orgánico y materia orgánica, porque pues de una medición a otra podemos pasar, ¿no? Sin embargo, pues el contenido de materia orgánica es realmente, yo diría que la parte medular de la salud del suelo, porque la materia orgánica lo que hace es amortiguar todos los cambios que pudiese tener el suelo debido al manejo, ¿no? Entonces, un buen reservorio de materia orgánica permite que el suelo sea más resiliente, pero también nos provee, bueno, hace que la capacidad de almacenamiento de nutrientes sea mayor. Entonces, si yo tengo un contenido alto, es seguro que voy a almacenar más nutrientes y estos nutrientes van a estar ahí para cuando la planta los necesite tomar. En cuanto a la conductividad eléctrica, que es la siguiente CE, la abreviamos así. La conductividad eléctrica es una medida de indirecta de cuántas sales hay en el suelo. Ustedes saben que si colocamos una parte de nuestro cuerpo en un agua salina, pues empieza a deshidratar. Lo mismo les pasa a las plantas, ¿no? Entonces, entre más sales haya en el suelo, pues es más difícil que la planta pueda tomar agua y traslocar nutrientes. Entonces, la conductividad eléctrica puede ser una limitante. Entonces, siempre hay que estarla monitoreando para saber pues qué tanto cambia ese funcionamiento debido a un manejo específico. Y bueno, otro indicador que tenemos es la capacidad de intercambio catiónico. Esta capacidad de intercambio catiónico lo que nos dice es qué tanto hay de almacén de nutrientes, ¿no? De qué tamaño, cuál es el volumen de ese almacén de nutrientes. Entre más grande, mejor. ¿Por qué? Porque los nutrientes no se van a perder vía lateral, digamos por escorrentías, o vía lixiviación o vía volatilización, como es en el caso del nitrógeno, ¿no? Y bueno, adicionalmente, un indicador de la calidad sería la absorción de fosfatos. Todos los suelos tienen la capacidad de fijar fosfatos, pero va a depender mucho del pH. Eh, Obviamente no es una variable fácilmente de medir. Aquí sí se tiene que pagar por un análisis químico. Sin embargo, a partir del análisis podemos inferir muchas cuestiones respecto a qué tipo de capacidad de fijación de fosfatos tendríamos. Y en el caso del nitrógeno, eh, hay dos variables, se puede medir nitrógeno total y nitrógeno netamente mineralizable, ¿no? El nitrógeno total sería aquel que incluye al nitrógeno que no es mineralizable más el mineralizable. ¿Qué es esto de la mineralización? Pues que se degrade, ¿no? Es el nitrógeno orgánico, que en algún momento los microorganismos lo van a degradar y va a quedar disponible para las plantas. Entonces, este nitrógeno, pues técnicamente se toma hasta que los microorganismos lo metabolizan y lo dejan libre en la solución del suelo. Es una medida buena cuando estamos trabajando manejo orgánico. Sin embargo, yo no recomiendo ninguno de los dos cuando se trata de hacer una recomendación de dosis de fertilización con nitrógeno. Yo prefiero trabajar con el nitrógeno inorgánico, que es netamente lo que ya está en el suelo, que no está en la materia orgánica, que no necesita que un microorganismo llegue y lo degrade. Ajá, entonces, debido al tiempo que tiene, que se tarda en crecer el cultivo del maíz, pues que son aproximadamente de 6 meses o 120 o 160 días, pues entonces estaríamos diciendo que no es un tiempo suficiente para que todo el nitrógeno de la materia orgánica se mineralice, ¿no? Entonces, por eso
yo recomiendo utilizar al nitrógeno inorgánico, pero ya hablaremos más adelante de esto. Y bueno, dentro de los indicadores de calidad, pues están dos muy sencillos en la parte biológica: el número de lombrices. Entre más microorganismos existan en un suelo, pues podemos decir que la salud es buena. Pero también hay que ver qué tipo de microorganismos, ¿verdad? Porque hay, por ejemplo, nemátodos que no son muy buenos, o hongos que realmente pueden ser agentes patógenos. Entonces, cuando se rompe este equilibrio, las condiciones no son las adecuadas en ese suelo, pues abundan microorganismos que son patogénicos. Y bueno, el mejor indicador para saber que un suelo es sano, pues es contar el número de lombrices, junto con el rendimiento, ¿no? Si nosotros tenemos el rendimiento esperado o meta, pues entonces estaríamos diciendo que el suelo está brindando ese servicio, está funcionando adecuadamente. ¿Qué hay respecto a la degradación? Bueno, ustedes saben que entonces cuando ese suelo no brinda estos servicios o empieza a disminuir el grado en que se produce este servicio, pues entonces se pierde esa capacidad de funcionamiento. En este caso no lo vamos a llamar como capacidad de funcionamiento, lo vamos a llamar como la capacidad productiva del suelo, puesto que estamos hablando de que el servicio sería el suministro de nutrientes. Entonces, cuando se pierde ese rendimiento, empieza a bajar, obviamente también disminuye el ingreso por hectárea, ¿no? Y entonces, pues, estaríamos hablando de un fenómeno de degradación. En México se habla de dos tipos de degradación, de una física y una química, y aparte se habla de erosión eólica y erosión hídrica, ¿no? Entonces entendamos que el proceso de degradación, más que nada, es un proceso inducido por el hombre, y en el caso de la erosión, pues es un proceso más natural. Se decía que en el 2003 la pérdida de la capacidad productiva de los suelos de nuestro país andaba en un 45%. Actualmente el estudio más actualizado del 2013 que hizo la CONAFOR y Chapingo nos habla que el 62% de la superficie está afectada por estos dos fenómenos, erosión y degradación. Entonces, en tan solo casi 20 años, pues se ha incrementado más de un 15% esto, ¿no? Entonces, es terrible ver que en 20 años ese incremento ha sido, pues, alto. Adicionalmente, hay un trabajo del 2003 que es el que reporta la Semarnat, y bueno, aquí nos decía que la superficie que estaba afectada por degradación química era un 18% aproximadamente, y la principal causa, o bueno, el principal tipo de degradación química era la pérdida de la fertilidad, seguido por la degradación física. La degradación física, el proceso era compactación, ¿no? Ambos tienen que ver, si se pierde la fertilidad, pues se pierde la capacidad de suministrar nutrientes, y la degradación física pues va con la compactación, pero la compactación pues también hace que pues no haya un espacio poroso adecuado en el suelo, no hay desarrollo de raíces, por consiguiente pues las raíces no se pueden alimentar, ¿no? Entonces van de la mano estos procesos, pero realmente se dice que la principal causa de todo esto es la pérdida de la materia orgánica. Entonces, volviendo a lo que yo les comentaba, quien le da la capacidad de amortiguamiento a un suelo en condiciones ya de manejo de suelos es la materia orgánica. Si se pierde esta, entonces se pierde toda la capacidad de funcionamiento de los suelos. Y bueno, dejen cambiar la diapositiva. Y bueno, aquí tenemos las causas de la degradación, típicamente es actividad agrícola en todo el país, ¿no? Está en cafecito,
Y la siguiente causa es el sobrepastoreo, sobre todo en las zonas de pastizales, como Chihuahua, Coahuila, los estados del norte y lo que sería Veracruz, Tabasco, ¿no? Entonces, pues la principal causa es la actividad agrícola, ¿no? Manejo de suelos. Y si le suman que pues parte del país no tiene una topografía pues plana, sino que es muy irregular, pues todavía es un factor más a considerar. Entonces, bueno, este es el mapa, que es el único que se tiene del 2003. El del estudio reciente del 2014 todavía no aparece, pero bueno, aquí está. Entonces, aquí está la superficie afectada de degradación en México, es de tener miedo, ¿no? Estamos hablando que más de 32,000 hectáreas están afectadas o han disminuido su fertilidad del suelo, ¿no? Y parte de la otra superficie que es afectada por degradación física, estamos hablando de casi 8,000 millones de hectáreas, aquí son millones de hectáreas, sufren compactación. Perdón, aquí se me pasó poner las unidades, pero pues entonces es realmente preocupante, ¿no? Entonces, más que nada es degradación, la degradación que sufren nuestros suelos es química y física, y en segundo lugar estaría la erosión, ya sea por tipo hídrica, ¿no? Y bueno, ya decíamos que la principal causa es la actividad agrícola, y sí, bueno, dentro de esto, si le escarbamos, podemos explicar que cuando se ocupa en exceso agroquímicos, eh, pues obviamente se mata a todos los seres vivos que están creciendo en ese suelo, ¿no? Que son microorganismos, que son malezas, y obviamente esto va haciendo que también se pierda esa materia orgánica, no se pierda esa capacidad de resiliencia. Entonces, bueno, el uso de agroquímicos pues va a cambiar bastante la dinámica físico-química del suelo, las malas prácticas de riego, ¿no? Que pues hacen que se lleve el suelo, que se acumulen sales, que en otros lados se encharque. Entonces eso va a limitar también a el crecimiento del cultivo. Obviamente la mala gestión de residuos, el quitar del suelo todo el cultivo, levantar toda la cosecha y no dejar nada de lo que se produjo, pues es muy malo. Entonces, si vamos con esa mentalidad de quitar todo, de remover todo y volver a sembrar y dejar limpio nuestro suelo, pues obviamente vamos perdiendo esa materia orgánica y pues vuelve más susceptible al suelo a los cambios por manejo, ¿no? Entonces, esa es una mala gestión de residuos, y lo que vamos a estar viendo es que el suelo empieza a formar costras. Y eso sería un síntoma de que obviamente algo anda mal en nuestro suelo. Ahora, estas costras, si nosotros queremos regar, queremos sembrar, obviamente van a evitar la germinación y hay que darle un manejo, ¿no? Una rastrillada o algo para que puedan liberarse esas semillas recién germinadas, y también se puede infiltrar el riego. Entonces, esto es un indicador malo, ¿no? Típicamente estas costras se forman pues en suelos que son arcillosos. Y bueno, pues obviamente el sobrepastoreo, si nosotros no calculamos el número de animales que podemos alimentar por superficie en determinado tiempo, pues obviamente esto va a generar problemas de compactación, ¿no? Entonces, y obviamente que pues las plantas que estaban creciendo ahí, los forrajes, pues vayan disminuyendo su productividad. También la labranza excesiva, cada que vamos a comenzar un nuevo ciclo de crecimiento, nosotros volteamos ese suelo con un arado, apliquemos una rastra, siempre que se voltee el suelo o se exponga al ambiente,
pues va a haber una oxidación de la materia orgánica y esto conlleva a la pérdida de esa materia orgánica mediante volatilización del CO2. Entonces se está perdiendo y cada que perdamos CO2 se pierde materia orgánica y obviamente volvemos a lo mismo, el suelo se vuelve más susceptible al impacto por el manejo. Y bueno, otra cuestión que podemos estar haciendo mal en un suelo es la rotación de cultivos sin bases científicas, ¿no? Entonces, hay que recuperar los conocimientos tradicionales, ¿no? Siempre se dice que después de un cereal, que es un pues cultivo demandante, se siembren leguminosas. Aquí vienen algunas relaciones, ¿no? Después de las leguminosas pues tienen la capacidad de fijar nitrógeno, de restituir todo ese nitrógeno que el cultivo altamente demandante de pues se lo llevó, ¿no? A través de la cosecha. Y entonces la leguminosa lo que va a hacer es, pues, recuperar ese nitrógeno vía fijación natural. Se recomienda siempre, entonces, que haya leguminosas. Posteriormente, ya que establecimos leguminosas, podemos establecer un cultivo como las hortalizas de fruto, que se consideran también muy demandantes de nitrógeno. Seguido de esto podemos también utilizar un cultivo medianamente demandante, como las hortalizas de hoja, ¿no? Lechuga, cilantro, etcétera, ¿no? Y las que menos demandan, ya cuando ya hay menos cantidad de nutrientes en el suelo, pues serían las hortalizas de raíz y bulbo. Ahora, lo que quiero que vean en estas imágenes es que las hortalizas de raíz y bulbo tienen una baja demanda debido a su sistema radicular. Este sistema es menos denso en comparación con los cereales y las hortalizas de fruto y de hoja. Entonces, al tener menos raíces, pues obviamente tienen menor capacidad de tomar nutrientes del suelo. Entonces, cuando hay poco nutriente en el suelo, podemos sembrar hortalizas de raíz y bulbo y otra vez volver a suministrar nutrientes con las leguminosas. Las leguminosas tienen, pues, no nada más la capacidad de fijar nitrógeno en el suelo, sino que cuando se deja sus residuos, pues también son ricos en nitrógeno, ¿no? Tienen una baja relación carbono-nitrógeno, entonces a la larga también incrementan el depósito de materia orgánica y no nada más de nitrógeno. Entonces, eso es una cuestión, bueno, saber de qué manera hacer las rotaciones. Dentro de los cereales, el cultivo más demandante es la cebada. De hecho, es uno de los cereales que pues con un nivel adecuado de nitrógeno empieza a sufrir deficiencias en comparación con el maíz y lo que sería la avena, ¿no? Dentro de las leguminosas, la más demandante de todas es la soya, en cuanto a nitrógeno, fósforo y potasio, calcio y magnesio. Y pues de las hortalizas de frutos, ustedes ya sabrán, pues el tomate, el chile, ¿no? Son cultivos muy demandantes, dentro de ese grupo. Bien, vamos a la siguiente. Y bueno, ya que vimos y desglosamos de poquito en poquito las causas que afectan a la degradación, pues hablaremos de conservación y manejo de suelos, ¿no? Entonces, el chiste es prevenir o revertir esa degradación. Pues la principal estrategia que se busca, pues es que siempre el suelo esté cubierto con rastrojo, cubierto con hojas secas, para que pues se proteja, ¿no? Tanto del viento, tanto de las lluvias, y obviamente eso pues hace que el suelo tenga una mejor capacidad de infiltración, o sea, que chupe el agua cuando llueve, ¿no? Que no haya encharcamientos,
También estos residuos poquito a poquito se van a ir reintegrando al suelo y van a formar parte de la estructura de y se va a crear un espacio poroso, que eso es bien importante para que en los poros de los suelos se desarrollan las raíces y gracias a esos poros hay fenómenos de intercambio entre la raíz y el mismo suelo, ¿no? Y pues de ahí se pueden tomar los nutrientes. Ahora, aquí les puse un ejemplo, ¿no? Nosotros sabemos que para producir una tonelada de nitrógeno, de grano de maíz, se requieren 22 kilos aproximadamente de nitrógeno. Si nosotros decidiéramos producir 10 toneladas, necesitaríamos 220 kilogramos de nitrógeno, ¿no? Entonces, ya hablando de cómo suministrarlos, si ocupamos urea, la proporción serían 480 kilos de urea, casi una media tonelada. Entonces, ahorita que estuve checando los costos, más o menos anda en 8 y tantos pesos el kilo de la urea y pues si nosotros compráramos esta media tonelada tendríamos que invertir por hectárea unos 4,000 pesos, ¿no? Si nosotros al ciclo que viene dejamos el rastrojo de ese forraje, de ese maíz, perdón, y solamente cosechamos el grano, vamos a dejar de un 40 a un 35% del nitrógeno que la planta tomó, o sea, diciendo que el resto, el 60 al 65%, se va directamente hacia la parte del grano. Entonces, anualmente podríamos tener un ahorro de 1,600 pesos por hectárea, ¿no? Entonces, no hay que quitar el resto de la planta del suelo, hay que dejarlo. ¿Por qué? Porque a la larga vamos a ir incrementando también el contenido de nitrógeno y mejorando la calidad productiva de nuestro suelo, ¿no? Entonces, aquí lo puse como un dato. Entonces, si nosotros removemos todo el rastrojo, pues siempre vamos a tener que estar invirtiéndole, ¿no? Agregando fertilizantes, dependiendo de los fertilizantes inorgánicos, y pues a la larga no nada más es estar aplicándolo, sino que va a haber residuos. Esos residuos se van a traducir en un incremento en la salinidad del suelo y pues las sales van a reducir pues obviamente el rendimiento. Entonces, es por eso que yo recomiendo pues dejar los residuos de un ciclo al otro, ¿no? La otra práctica que se puede ocupar es utilizar cultivos de cobertura, incorporar dentro del mismo sistema de cultivo del maíz, avenas, bueno, después de que se retira, o puede hacer una siembra intercalada con haba, con frijol, ¿no? Lo que antes era el manejo de una milpa, ¿no? Eh, estos cultivos de cobertura, pues lo que permiten es que el suelo nunca quede descubierto durante todo el año. De esa manera evitaríamos la pérdida por erosión, se retendrían nutrientes y pues obviamente mejoramos la infiltración del suelo y controlamos malezas. Obviamente al controlar malezas estaremos invirtiendo cada año en menos pesticidas, menos herbicidas, y pues a la larga eso es un ahorro, ¿no? Que realmente es dentro de lo que tendría un manejo agroecológico. Otra estrategia es aplicar materia orgánica, los residuos de los estiércoles, si tenemos animales, pues aplicárselos. Obviamente eso enriquece al suelo porque van a nutrientes en poco porcentaje, pero van y pues se mejora el almacén de nutrientes. Esto quiere decir que contribuye a incrementar la capacidad de intercambio catiónico del suelo.
En la parte anterior que estábamos hablando de uso de cultivo de cobertura e incorporación de hojas y rastrojo, hay que ver también la calidad del rastrojo. Si tiene una relación carbono-nitrógeno alta, netamente contribuiríamos al almacén de nutrientes, a la SIC, y si la relación carbono-nitrógeno del rastrojo es baja, pues contribuiríamos al aporte de nitrógeno o de nutrientes al suelo, ¿no? Entonces hay que relacionarlo eso con el tipo de rastrojo, relación carbono-nitrógeno, y pues obviamente la materia orgánica también mejora la estructura del suelo, como ya lo hemos venido comentando, y también hace que los suelos sean más fáciles de manejar, ¿no? La materia orgánica forma estructura, hace agregados que no sean tan duros, por ejemplo, en suelos arcillosos como los vertisoles, se reduce la dureza del suelo, ¿no? Es más fácil trabajarlos, empiezan a desaparecer problemitas como que uno riegue y se llene de lodo, ¿no? Obviamente se mejora la capacidad de infiltración y en un suelo arenoso pues se tarda más en evaporar el agua, en moverse en el suelo, ¿no? Entonces van mejorando las propiedades de los suelos, la materia orgánica. La otra estrategia también sería minimizar la labranza del suelo. Entre menos movamos el suelo, menos pérdida de materia orgánica, menos cambio climático, menos emisiones de CO2, ¿no? Y obviamente estamos reduciendo los costos. Claro, la desventaja de estas técnicas, pues es que requerimos maquinaria específica y obviamente a veces no es muy barata, ¿no? Hay que cambiar las sembradoras, hay que cambiar ciertos implementos, entonces, pues esto a la larga, pues costea el, la inversión. Eh, y pues obviamente ya sabemos que al incrementar esa materia orgánica, pues se va a reducir la erosión, ¿no? Entonces aquí tenemos una parcela con mínima labranza o labranza cero, que también se puede utilizar, pero no en todos los suelos se puede establecer esta mínima labranza, ¿no? Si estamos hablando de un vertisol, pues es complejo porque se endurece, se endurece, se endurece y se endurece, a manera que llegaría un momento en que no lo podríamos trabajar, ¿no? Entonces hay que tener también bases científicas para saber en qué tipo de suelos podemos establecer la labranza cero, la mínima labranza y otro tipo de combinaciones de estas. Y pues también podemos dejar, ¿no? Un 45% de lo que se produjo, ¿no? De forraje, de rastrojo, o se puede dejar completamente todo el rastrojo, va a depender de cómo sea el manejo de nuestro sistema, ¿no? Puesto que hay productores que ese rastrojo se los dan de alimento a sus animalitos, pero si el productor eh, reutiliza sus estiércoles y los aplica al suelo, pues realmente estamos haciendo todo un ciclo, ¿no? De manejo de residuos, lo cual no afectaría. Eh, bueno, otra estrategia es realizar análisis de suelo. Aquí yo puse dos métodos para obtención de muestras. El punto del muestreo de suelos es tener una idea de, del promedio de ciertas características y propiedades del suelo, llámese densidad, llámese textura, llámese capacidad de intercambio catiónico, pH. Entonces, el primer método es el del método de los 5 oros. Este método lo hacemos con una pala. Cavamos a 30 centímetros porque es la profundidad media a la que crecen las raíces del maíz. Entonces, tenemos que hacerlo a 30 centímetros. Esta es una parcela. Déjenme activar mi puntero. Bueno, aquí está la parcela. Y lo que vamos a hacer es que vamos a muestrar en 5 puntos. Se le dice el método de los 5 oros, ¿no?
y tenemos 5 puntos al azar aquí en la parcela. Enterramos la pala y lo que vamos a hacer es que vamos a quitar los extremos, ¿no? Y nos vamos a quedar con lo que queda en el centro de la pala. Tomamos 5 muestras, estas las vamos a mezclar, aquí está. Con una pala vamos a cuartear, vamos a dividir en 4 cuartos y vamos a quitar los extremos, ¿no? Se reduce el tamaño de la muestra, volvemos a mezclar, volvemos a cuartear y quitamos 2 extremos hasta que nos quedemos con una muestra de 1.5 a 2 kilogramos, que es la muestra mínima que se requiere pues, para hacer un análisis de suelo. El otro método es cuando tenemos una barrena, ¿no? Estas las pueden comprar en Mercado Libre. Estas barrenas se utilizan, son más sencillas. La barrena andará como en unos 3,000, 4,000 pesos. Y debido a que la muestra que obtenemos es más de menor peso, pues requerimos más muestras, ¿no? Entonces, para hacer una muestra compuesta, requerimos de 15 a 20 muestras. Y lo que vamos a hacer en el terreno es caminar en zigzag, ¿no? En cada vértice tomamos una muestra hasta lograr las 15 o 20 muestras. Igual, juntamos todas esas muestras simples, las mezclamos con la pala, hacemos nuestro cuarteo, quitamos 2 extremos, reduce la muestra, volvemos a mezclar, cuarteamos y desechamos 2 cuartos, ¿no? Y nos quedamos con una muestra de aproximadamente 1.5 a 2 kilos. Entonces, que se manda a analizar este suelo, hay que secarlo a la sombra, se empaca, se manda al laboratorio y pedimos que nos hagan un muestreo de fertilidad de suelo. Ese muestreo, pues, bueno, los datos ya en el laboratorio que nos darán será una hojita donde vienen ya un resumen de todo lo que incluiría este análisis con fines de fertilidad, ¿no? Dentro de los análisis que se piden son los que nos darían las características del suelo y las propiedades. Estaríamos hablando de textura, densidad aparente, punto de marchitez permanente, que es una medida donde las plantas ya no pueden tomar agua, capacidad de campo, que sería el contenido de agua que puede mantener el suelo después de un riego, de un riego pesado de 48 a 24 horas, va a depender de la textura. Se mide pH, se mide conductividad eléctrica y se miden todos los nutrientes. NPK, calcio, magnesio, fósforo, potasio, a ver, espérenme, micros, hierro, zinc, cobre, etcétera, ¿no? Entonces, y adicionalmente nos dicen cómo se encuentra el sodio y si hay carbonatos o si este suelo requiere alguna estrategia más para mejorar su calidad. Dentro de estas podría ser que requiera un enyesado o un encalado, ¿no? Para evitar problemas de acidez, el encalado, o un enyesado para evitar problemas de alcalinidad. Entonces, bueno, ahí se sugiriera en la hoja de resultados. Y ahorita les voy a mostrar un ejemplo, más o menos, pero ya lo veríamos en el siguiente tema. Y bueno, otra estrategia de prevención y de corrección podría ser el manejo de fertilizantes en sitio específico. Para hacer para decir cuánto se va a aplicar de fertilizante cada año para el cultivo del maíz, pues nosotros nos basamos en el método sistémico racional. ¿Qué dice este método? Bueno, primero hay que tener nutrientes para cierto rendimiento meta. Obviamente cada planta es diferente. El maíz, como les decía, por cada tonelada de grano requiere 22 kilos de nitrógeno, de fósforo 3.2 y de potasio otros 22 kilos. Entonces,
Si yo quiero producir 5 toneladas, pues obviamente tendría que multiplicar los 22 kilos de nitrógeno por 5 y pues yo tendría que aplicar 110 kilos, ¿no? De nitrógeno. Entonces, eso es lo que demanda el cultivo, lo que requiere para producir ese rendimiento. Adicionalmente hay que preguntarle al suelo cuánto hay de nitrógeno. Lo que hay, pues ya no se va a aportar, ¿no? Es un ahorro. Entonces, si nosotros tenemos un suelo con alto contenido de materia orgánica, poco a poco vamos a ir incrementando el almacenamiento de nitrógeno, de manera que a la larga el gasto de fertilizante sea pues el mínimo, ¿no? Todo eso entre una eficiencia de fertilización. Esa eficiencia de fertilización nos indica de cuánto de lo que yo agrego al suelo del fertilizante es lo que va a tomar la planta, ¿no? Entonces, esta eficiencia tiene que ver mucho con el manejo, con la disponibilidad de humedad, con el tipo de suelo. Y esa eficiencia para el caso del nitrógeno, fósforo y potasio va a cambiar. Ya veremos en las siguientes diapositivas del tema 4 algunos factores para decir qué eficiencia ocupar para cada uno de estos elementos, ¿no? Estos nutrientes, principalmente NPK. Entonces, este es el método sistémico racional. Es un método específico para el tipo de suelo, específico para el manejo, específico para la variedad, incluso que estemos trabajando en campo. Entonces, no es como en otros sitios donde nos dicen, no, pues aplica 200 kilos de nitrógeno y otros 300 de potasio y ya, ¿no? Pero no sabemos de qué manera sacaron esa dosis, ¿no? Esto es muy, muy específico para cada sitio y yo creo que es uno de los mejores enfoques que hay respecto a la fertilización. Entonces, hasta aquí